Hola, buenas. En este tutorial de After Effects os vamos a mostrar cómo recrear la intro de Moon en el vídeo de Discord. Por aquí os pongo un ejemplo de lo que vamos a hacer. ¿Cómo genera Discord el dinero? Es una aplicación de comunicación de uso gratuito y en solo 6 años pasó de la nada a valer más de 7 millones de dólares. Si quieres llevar tus habilidades y conocimientos de Motion Graphics al siguiente nivel, te recomiendo que no te pierdas ni un detalle del tutorial, ya que aprenderemos el uso y funcionamiento de una gran cantidad de herramientas de animación, como la cámara 3D, objetos nulos, expresiones básicas, cómo animar trazados y una larga lista de efectos y técnicas, con la que conseguir unos resultados muy profesionales. Vale, pues empezamos con el tutorial. Lo primero, vamos a importar todos estos archivos. Os voy a dejar un link para que los podáis descargar y seguir el tutorial conmigo. Aunque algunos de aquí los he descargado en Pixabay, que son unas fotos, pero vosotros podréis poner las que queráis. Todos los demás os voy a dejar un enlace. Primero vamos a importar este del ordenador, como composición, y aquí elegimos tamaño de la capa. Y ahora vamos a traer todos los demás, menos este. Y vamos a crear unas carpetas, porque fijaros la cantidad de recursos que vamos a utilizar. Y tenemos que tener esto un poco más organizado. Hay aquí unas capas, que es esta de aquí, tercera, segunda y primera, que nos van a servir como referencia para ir colocando todos los elementos. Estas las vamos a poner en una carpeta, que se va a llamar posiciones. Creamos otra. Y todos estos lo vamos a meter en esa carpeta, menos el audio, que vamos a crear otra carpeta para él. Lo ponemos por aquí y otra más para las composiciones. Y aquí vamos a meter la del ordenador. Y ya que estamos, vamos a empezar con esta. A esta composición vamos a traer la capa esta que se llama interfaz. La ponemos por ahí y la vamos a hacer más pequeña, que está muy grande. La tenemos que hacer de ancha, más o menos como este sólido de aquí. Tampoco hace falta que quede igual, pero más o menos la dejamos por ahí. Y ahora con la tecla esta de ajuste activada, vamos a marcar la posición al inicio de la línea de tiempo. Marcamos un keyframe y vamos a poner la capa justo ahí y se queda pegada. Ahora en el segundo 8 la vamos a mover hacia arriba. Ahí está, perfecto. Seleccionamos los dos keyframes y los suavizamos con F9. Y ahora esta capa, si nos aparecen los mates de seguimiento, con F4 los desplegamos. Y con el Peak Whip la vamos a hacer mate alfa del sólido. ¿Vale? Fácil. Venga, seguimos. Vamos a crear la composición principal, por llevar un orden. De 1920 por 1080 a 30 fotogramas y con 15 segundos sobra. Y aquí, sin movernos, clic derecho y vamos a poner un sólido. Y este va a ser el fondo. Si queréis copiar el código es este, 29, 28, 25. Con control D lo duplicamos y a esta copia le vamos a poner el efecto que se llama grid, en español cuadrícula. ¿Vale? Esta advertencia que tenemos aquí es porque tenemos la profundidad de bits en 16. Con la tecla Alt presionada hacemos clic y la ponemos en 8, aunque seguramente luego al final la vuelva a poner en 16, pero de momento la dejo en 8. Y aquí donde pone 1152 le vamos a subir un punto, 1153. Y de 648 vamos a cambiar a 638. Le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas son los que mejor me han funcionado. Y aquí el borde se lo ponemos en 3. ¿Vale? Perfecto. Le vamos a bajar también la opacidad y se la vamos a poner al 50%. Seleccionamos los dos sólidos, clic derecho y los vamos a precomponer. Y este va a ser el fondo cuadrícula. ¿Vale?
Nos venimos de nuevo a esta carpeta y vamos a seguir creando composiciones. Esta se va a llamar, por ejemplo, abanico billetes. Esta animación que vamos a hacer ahora la hicimos en el tutorial anterior, pero como es rápida, la vamos a volver a hacer. Aquí vamos a traer este billete. Con la tecla S lo escalamos, lo ponemos al 20%. Y ahora, este punto de ancla, con la herramienta Pan Behind, se lo tenemos que poner aquí a la izquierda. ¿Vale? Desplegamos la posición y aquí le vamos a poner 960 para que el punto de ancla quede centrado en la mesa de trabajo. Ahí está. Ahora con clic derecho vamos a crear un objeto nulo y le vamos a poner un efecto que se llama Slider Control, que en español es control del deslizador. Y este efecto, aquí en el candado este de aquí, lo bloqueamos. Y en el billete con la tecla R, desplegamos la rotación y vamos a hacer clic en el reloj con la tecla Alt presionada. Y esta expresión la vamos a vincular al slider. ¿Vale? Ahora, la capa del billete con control D la vamos a duplicar 6 veces más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos ponemos aquí en el segundo 1 y marcamos un keyframe en el slider. Lo desplegamos con la tecla U y aquí en el segundo 2, si movemos este valor, bueno, fijaros, no pasa nada porque se me ha olvidado hacer una cosa. Vamos a borrar estas capas y en esta de aquí con la tecla E 2 veces volvemos a desplegar la expresión y aquí al final vamos a escribir por index más value. Ahora sí, volvemos a hacer 6 copias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si ahora movemos este valor, ya tenemos aquí el efecto del abanico. ¿Vale? Y le vamos a poner menos 18. Seleccionamos los dos keyframes, los suavizamos con F9 y le vamos a dar de esta forma a la curva, entre 60 y 65 de influencia. ¿Vale? Perfecto. Ahora todas estas capas de los billetes las vamos a vincular al nulo. Y con la tecla S desplegamos la escala y marcamos un keyframe. Tecla U. Nos venimos aquí al último y le vamos a poner la escala en 70. Y aquí en el primero en 0. Y este keyframe lo vamos a desfasar un poco. Lo vamos a poner aquí en el cuadro 15. ¿Vale? Y este de aquí en el 25. Seleccionamos estos dos, F9 los suavizamos y le vamos a dar un poquito también de influencia a estos manejadores. Por ahí y por ahí. Y tenemos esta simple animación. ¿Vale? Perfecto, seguimos. Este efecto de aquí ya lo podemos desbloquear, porque si no va a estar por aquí todo el rato y al final os vamos a hacer un lío. Bien, nos venimos ahora a la composición principal. Y aquí vamos a traer el abanico de billetes. De momento estas dos composiciones las vamos a convertir a 3D. Y el fondo, con la tecla P desplegamos la posición y lo vamos a enviar hacia el fondo. Aquí en el eje Z le vamos a poner un valor de 300. Me he fijado en la intro de Moon y todas las capas están en la misma posición. Pero nosotros le vamos a dar un poquito de profundidad para crear el efecto ese de parallax que queda muy chulo. Vale, pues a esta composición le vamos a poner el efecto de CC Reptile. Y le vamos a expandir los píxeles hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Y lo vamos a dejar en repeat. De todas formas, luego más adelante, el de expandir hacia la derecha seguramente lo tengamos que aumentar, pero de momento lo dejamos por ahí. ¿Vale? Vamos a seguir creando composiciones. Esta se va a llamar texto glitch. De 1920 por 1080 a 30 cuadros. Todo lo demás igual.
Y aquí vamos a escribir Discord. Bueno, cada uno puede escribir lo que quiera. Le centramos el punto de ancla y también lo vamos a centrar a la mesa de trabajo. Y lo vamos a hacer un poco más grande. Yo la tipografía que voy a utilizar es la que se llama Montserrat Bold. Esta de aquí. Vale, ahora con clic derecho vamos a crear un sólido. Y el color, si queréis copiar el código, es este. 5865 F2. Con control D lo duplicamos y a este le vamos a cambiar el color. Se lo vamos a oscurecer bastante. Por ahí. Y le vamos a poner un efecto que se llama Venetian Blinds, que en español es barridos venecianos. ¿Vale? Y ahora vamos a tocar aquí algunos ajustes. De momento los grados los vamos a poner en 90 para que las líneas sean en horizontal. ¿Vale? Aquí le vamos a poner 88. Como ya he dicho antes, le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas son los que mejor me han funcionado. Y aquí le vamos a poner 7. ¿Vale? Lo vamos a dejar por ahí. Ahí está. Ahora estos dos sólidos, con clic derecho los vamos a precomponer. Y le vamos a cambiar el nombre. Dejamos todos los atributos en esta composición. Y ahora con F4 desplegamos los mates de seguimiento y esta composición la hacemos mate alfa del texto. ¿Vale? Genial. Ahora este texto, con el script este gratuito de Animation Composer, le vamos a poner un efecto. Aquí escribimos text, desplegamos y aquí en Animate Words le vamos a poner este primero que hay aquí, que se llama Flickering Decode. Aunque podéis ir probando con todos los que hay a ver cuál os gusta. Yo le voy a poner este. Le doy a In y ya tenemos el efecto ahí puesto. Vale, para que no vaya tan rápido, nos venimos aquí al segundo 1.20 y este marcador lo vamos a poner justo ahí. Venga, seguimos. Ahora estas dos capas, clic derecho y las vamos a precomponer. Y esta se va a llamar texto. Dejamos todos los atributos en esta composición. Ahora con clic derecho vamos a poner un sólido que va a ser para el ruido fractal. Todo lo demás lo dejamos como está. Bueno, el color, si queremos, se lo cambiamos. Aunque realmente el color da igual. Se lo vamos a poner en blanco. Y le vamos a poner el efecto que se llama ruido fractal, fractal noise. Y aquí pues le vamos a hacer algunos ajustes. Le vamos a subir un poquito el contraste. Se lo vamos a poner en 375. Aquí le ponemos menos 100. Desplegamos aquí en transformar y desactivamos esta casilla para escalarlo por separado. Aquí le vamos a poner 2975. Y en este valor de aquí le vamos a poner 2. Ahora aquí la complejidad se la ponemos en 1, que es el valor mínimo. Y aquí la evolución, vamos a hacer clic en el reloj con la tecla Alt presionada. Y vamos a escribir Posterize Time, dentro del paréntesis ponemos 12. Salimos del paréntesis y le damos a Enter. Y aquí en el renglón de abajo vamos a escribir Time por 1500. De manera que tenemos esta animación. Ahora este sólido le apagamos el ojo y al texto le vamos a poner otro efecto que se llama Displacement Map, mapa de desplazamiento en español. Y aquí vamos a elegir el sólido fractal y efectos y máscaras. Ya está, no vamos a tocar nada más. Y tenemos aquí este efecto de glitch, que para esta animación sobra. Venimos de nuevo a la composición principal y vamos a poner el texto glitch. Y ahora el logo de Discord lo vamos a poner por aquí encima también.
Con clic derecho lo vamos a convertir a forma. ¿Vale? Y este archivo lo podemos eliminar si queremos. Estas dos capas también las vamos a convertir a 3D. Y les vamos a ir cambiando los colores para no liarnos. Este se lo dejamos azul. Venga. Lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestra capa de referencia. Esta que pone primera posición. Y la vamos a poner por encima del fondo. Vale. Y para ver mejor, le vamos a poner un efecto que se llama tono y saturación. Le activamos la casilla de colorear y listo. ¿Vale? Y vamos a crear ahora estos dos textos. Este de aquí y este. ¿Cómo hace? Le centramos el punto de ancla y lo convertimos también a 3D. Lo vamos a poner por ahí de momento. Y ya que estamos, le vamos a poner también un efecto. Aquí en Animation Composer. Desplegamos aquí en Animate Words. Y aquí en Scale Words vamos a elegir el que se llama From Start. Que ya os digo que podéis probar con cualquiera. Yo le voy a poner este. Le damos a In. Y bueno, vamos a activarla de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser animar el primer movimiento de la cámara y una vez tengamos animado el primer movimiento ya podemos posicionar cada elemento. Con clic derecho vamos a crear una cámara de 35 milímetros y de un nodo. Y de nuevo con clic derecho ponemos un objeto nulo. Lo hacemos 3D y esta cámara la vinculamos a él. Con la tecla P desplegamos la posición y aquí vamos a enviar todos los elementos hacia el fondo. Le vamos a poner aquí un valor de menos 800. Vale, marcamos un keyframe y ahora en el segundo 1 lo vamos a traer hacia el frente. Le ponemos aquí menos 200. Y en el segundo 205 le vamos a poner 250. Ahí está, seleccionamos todos, con F9 los suavizamos y le vamos a dar de esta forma a la curva, que empiece muy rápido y poco a poco vaya perdiendo velocidad. Esto en la entrada. Y aquí pues le vamos a dar una influencia de entre 60 y 65, ese por ahí y este por aquí. Y para que la cámara no se quede parada al llegar a este punto, vamos a hacer una cosa. Doble clic, bloqueamos la casilla de continuo y le ponemos una velocidad de entrada y de salida de 100 píxeles por segundo. ¿Vale? A ver qué tal se ve. Bueno, ahora no se ve bien porque tenemos que posicionar los elementos. Y nos vamos a poner justo en este keyframe. Activamos nuestra capa de referencia. Y ahora ya podemos posicionarlos. Vamos a empezar con el texto. Un poquito más pequeño, por ahí. Un pelín más. Vale, ahí está, perfecto. Esta casilla de ajuste, si queremos, la podemos desactivar ahora. Venga, seguimos con el logo. Lo escalamos. A ver los billetes que me están molestando. Los voy a poner por aquí de momento. Y el logo lo vamos a centrar por aquí con la imagen de referencia. Por ahí. Y los billetes también. Los ponemos ahí, un poco más pequeños. Por ahí. Y los subimos un poco. Tampoco hace falta que quede
Perfecto. Únicamente es para que nos sirva de orientación. Ahora este texto lo vamos a mover hacia la derecha. Y lo vamos a hacer un pelín más pequeño. ¿Vale? Ahí está, perfecto. Con control D lo duplicamos. Y esta copia la vamos a poner aquí a la derecha. Y vamos a cambiar el texto. Vamos a poner el dinero. Lo volvemos a posicionar por ahí. Perfecto. Y ahora la capa de referencia la desactivamos. Y vamos a echar un ojo a ver qué tal se ve. Vale, esto ya va cogiendo forma. Ahora este texto de aquí tiene que empezar un poquito más tarde. Lo vamos a poner aquí en el segundo 1. Ahí está. Y el logo de Discord también le tenemos que hacer una pequeña animación aquí al principio. Desplegamos la escala y con mayúscula presionada presionamos la tecla R. Y marcamos un keyframe en rotación Z. Y en la escala con la tecla U nos quedamos solo con estos keyframes. Estos dos los vamos a poner justo aquí debajo. Y ahora aquí la rotación le vamos a poner 180. Y la escala en 0. Seleccionamos todos los keyframes, F9 los suavizamos. Y le vamos a dar esta forma a la curva. Que empiece muy rápido. Y que poco a poco vaya perdiendo velocidad. A ver. Vale, genial. A ver qué tal se ve con el audio. ¿Cómo genera Discord el dinero? Es una aplicación... ¿Cómo genera Discord el dinero? Es una aplicación... Vale, esto se ve genial. El audio lo voy a desactivar, porque si no me pone la cabeza como un bombo de tanto escucharlo. Vale, ahora esta capa de la primera posición la activamos y seleccionamos aquí la segunda. Con la tecla Alt presionada la sustituimos. Ahora tenemos que animar la cámara y posicionar los elementos como tenemos aquí en la imagen de referencia. Nos vamos a ir al segundo 3.15. Por ahí. Y vamos a animar este nulo aquí en el eje Y y vamos a hacer también un poco de zoom. Bueno, un poco bastante. Y fijaros, aquí ya va casi encajando la palabra Discord con la que tenemos en la imagen de referencia. La bajamos un poquito por ahí. Perfecto, ahí está. Y entramos al editor de gráfico. Y a este manejador le vamos a dar una influencia también de entre 60 y 65. Y para que la cámara no se quede parada al llegar a este punto, hacemos doble clic y aquí le ponemos una velocidad de entrada y de salida del 80%. Vale, a ver qué tal se ve. Genial. Vale, aquí en este punto vamos a seleccionar estos dos textos y también el logo de Discord. Con la tecla P desplegamos la posición y marcamos un keyframe en los tres. Y ahora, en esta parte, pues vamos a sacar este texto hacia la derecha, este hacia la izquierda y el logo de Discord pues un poquito hacia arriba, por ahí. Seleccionamos todos, F9 y le vamos a dar esta forma a la curva, como venimos haciendo con los otros, 60-65, ¿vale? A ver qué tal se ve. Vale, aquí vemos los billetes que se quedan ahí medio atrás. Nos posicionamos aquí en estos keyframes y la composición de los billetes la vamos a vincular al logo. ¿Vale? Venga, genial. Seguimos, activamos de nuevo la capa de referencia y vamos a seguir creando elementos. Aquí vamos a escribir
de uso libre. Centramos el punto de ancla y este texto, bueno, lo vamos a centrar a la mesa de trabajo y lo convertimos a 3D. Y se nos ha venido por aquí arriba. Lo movemos aquí en el eje Y y ahora lo hacemos un pelín más grande. Ahí está. Vale. Le vamos a poner también un efecto con el script de Animation Composer. Desplegamos aquí y en animar caracteres hay aquí uno que se llama Scale and Tracking. Le damos ahí y ya tenemos ahí el efecto. ¿Vale? Pero este texto tiene que entrar un poco más tarde. Ahora esto es ir probando hasta que encontremos un resultado que nos guste. Vale, yo creo que ahí se ve perfecto. Lo voy a mover un poquito más hacia la derecha. Vale, genial. Ahí lo voy a dejar. Bien, activamos de nuevo nuestra capa. Y vamos a traer la composición del ordenador. Le vamos a cambiar el color. Le ponemos un naranja, por ejemplo. Y lo vamos a convertir a 3D. Aquí en el eje Y lo bajamos hacia abajo. Y lo tenemos que posicionar más o menos por donde está este. Como he dicho antes, tampoco hace falta que quede perfecto. Pero más o menos a la misma altura. Ahí lo vamos a dejar. ¿Vale? Y esta composición del ordenador nos vamos a poner aquí en el segundo 3 y van a empezar ahí, con la tecla S. Desplegamos la escala, marcamos un keyframe y 15 cuadros. Más adelante vamos a marcar otro. Y aquí en el primero le ponemos la escala en 0. Lo seleccionamos, F9 lo suavizamos y le vamos a dar de esta forma a la curva. Este por aquí y este por ahí. A ver qué tal se ve. Vale. Nos movemos 10 cuadros hacia adelante. Seleccionamos la composición del ordenador y la duplicamos con control D. Y esta la vamos a poner. La vamos a mover. ¿Qué pasa aquí? Ah, que aún no ha salido. Vale, vale. Y esta la vamos a mover hacia la derecha. La ponemos por ahí. Nos podemos ayudar también con los márgenes de seguridad. Y ver que a esta le falta un poquito para llegar a este punto. Y esta está justo ahí pegada. Pues entonces la vamos a mover un poquito más hacia la derecha. Vale, ahí está. Genial. Seguimos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear esa especie de cadena que veíamos en el vídeo entre estos dos ordenadores. Seleccionamos la herramienta rectángulo y vamos a crear esta forma. Por ahí. Y el relleno de color blanco.
El grosor se lo dejamos en 15 píxeles. Le centramos el punto de ancla y aquí vamos a poner unión PCs. Esta capa la vamos a centrar en la composición. Que no sé dónde tengo ahora lo de alinear. Vale. Bien, pues a este trazo le vamos a poner el efecto recortar trazados. Vamos a mover este valor un poquito hacia la izquierda, por ahí. Y ahora aquí el desplazamiento. Lo que quiero es que empiece el desplazamiento, o sea, que empiece a animarse el trazado desde este punto de aquí, desde este ordenador. Entonces vamos a traer el desplazamiento hasta aquí más o menos. Y ahora este valor lo volvemos a poner en 100. Marcamos un keyframe y 10 cuadros más adelante, o 20. Bueno, no, en este de aquí lo vamos a poner en 0. Y ahora en este lo ponemos en 50, más o menos por ahí. Luego este trazo va a estar detrás de los ordenadores, o sea que no se va a ver ni dónde empieza ni dónde termina. Y ahora un poquito más adelante se lo ponemos en 100. Y este último keyframe con F9 lo suavizamos. Y lo que tenemos que hacer ahora es convertir este trazo a 3D. Y se nos ha venido por aquí arriba. Lo ponemos por ahí. Y lo tenemos que hacer más pequeño. Por ahí, perfecto. ¿Vale? Y ahora lo ponemos detrás de los ordenadores. Ahí está. Lo que pasa empieza tarde y va muy lento. Tiene que empezar aquí cuando ya ha comenzado la animación de este ordenador. Vamos a poner estos keyframes justo ahí. Y 10 cuadros más adelante vamos a poner este. Y este último, pues más o menos por aquí. Esto ya es ir jugando con el timing hasta que encontremos un resultado que nos gusta. Vale, vamos a seguir haciéndole unas cosillas más al trazado. Entramos aquí a rectángulo y en el stroke, donde pone dashes, vamos a hacer clic aquí en este más. Vale, y vamos a crear esta especie de cadena. Y ahora aquí en el offset, con la tecla Alt presionada, hacemos clic y vamos a escribir time por menos 100. Y así tenemos esta especie de animación. A ver qué tal se ve. Vale, genial. Venga, por ahí los vamos a dejar. Nos vamos a mover ahora hasta el segundo 5.10, por aquí. Y esta capa de referencia la seleccionamos y la vamos a reemplazar por esta tercera posición. Con la tecla Alt presionada la soltamos encima y ahora tenemos que poner todos los elementos más o menos como tenemos en nuestra imagen de referencia. Que aquí se ve todo muy confuso, pero ya veréis que en cuanto empecemos a animar el nulo se va a ver mejor. Este texto que pone de uso libre lo tenemos que ajustar a esta parte de aquí. Lo movemos hacia arriba, por ahí, y vamos a hacer también un poco de zoom.
por ahí puede valer. Y ahí está, perfecto. También nos podemos ayudar con los márgenes de seguridad, con estas líneas que tenemos aquí. ¿Vale? Entramos al editor de gráfico y a este manejador le vamos a dar una influencia también entre 60 y 65. Hacemos doble clic, bloqueamos y le damos una velocidad de entrada y de salida también de 80, para que la cámara no se quede parada al llegar a este punto. Vamos a hacer una vista previa, a ver cómo se ve. Perfecto. Vale. Ahora lo que vamos a crear son las pantallas que se ven aquí en el recorrido hasta que llega al final. Nos venimos a la carpeta de las composiciones y vamos a crear una nueva que se va a llamar Playholders. Y aquí vamos a poner las fotos de 1920 por 1080 a 30 fotogramas y todo esto igual. Vale, vamos a poner una foto. Las tenemos por aquí. Esta, por ejemplo. Y la vamos a traer aquí a la composición principal. Le cambiamos el color, le ponemos un verde para diferenciarla y la convertimos a 3D. Y ahora con la tecla S la vamos a escalar al 25%, que está muy grande. Y en el eje Y, pues la vamos a mover hacia abajo. Y la vamos a poner, como he dicho antes, por aquí por estos márgenes de seguridad. La dejamos por ahí. Perfecto. Ahora esta composición, con la tecla P desplegamos la posición. Y aquí al 960 le vamos a sumar 800 píxeles, ya que After Effects nos deja hacer operaciones matemáticas con estos valores. Entonces al sumarle 800 píxeles se nos va a poner esa composición por aquí fuera. Ahí la tenemos. Pues tenemos que hacer 6 copias y separarlas unas de otras 800 píxeles. Con control D la duplicamos, tecla P y aquí le ponemos más 800. Una manera de ir viéndolas también es activando esta opción. Y aquí le podemos bajar la opacidad o subírsela según nos convenga. Bueno, pero si le subimos la opacidad ya no vemos nada. Se la tenemos que bajar al 0. ¿Vale? Ahí está. Con control D la volvemos a duplicar, tecla P y aquí le sumamos más 800 píxeles. Control D y aquí al final más 800. Control D más 800 y una copia más. Control D más 800. Vale, fijaros, aquí las tenemos todas. Vale, ya podemos desactivar si queremos esta opción. Aquí se ve todo un poco caótico, pero ya veréis al final qué animación tan chula nos va a quedar. Todas estas composiciones las vamos a poner de momento por aquí. Luego más adelante las podemos mover si queremos, pero de momento las dejamos ahí. Ahora seleccionamos la última y vamos a hacer una cosa. Hacemos aquí zoom y vamos a activar las reglas. Vamos a poner una justo aquí en la mitad de esta composición, por ahí. Y vamos a poner otra regla aquí en el centro de la mesa de trabajo. ¿Vale? Por ahí. Y ahora con la herramienta pluma y sin tener ninguna capa seleccionada,
vamos a hacer aquí un clic y este punto lo vamos a ajustar a la línea guía. Si por alguna razón no se os ajusta a esta línea, tenéis que venir aquí a vista, a ajustar a guías, ¿vale? Y ahora con la tecla mayúscula presionada, hacemos aquí un clic y este punto lo ajustamos a esta capa, ¿vale? Y la tenemos que hacer 3D, pero antes le vamos a cambiar el nombre. Esto se va a llamar línea de tiempo y la convertimos a 3D. Bueno, y ahora este punto lo tenemos que traer hasta esta línea, ¿vale? Perfecto. Acordaros de tener la tecla mayúscula presionada para que no se nos vaya ni hacia arriba ni hacia abajo. A esta capa le centramos el punto de ancla haciendo aquí doble clic y la vamos a subir hacia arriba con las flechas del teclado. La vamos a poner más o menos por ahí donde tenemos nuestra imagen de referencia, que es justo por ahí, ¿vale? Ahora con la capa seleccionada vamos a hacer otra cosa. Volvemos a seleccionar la herramienta pluma y vamos a hacer aquí un clic. Ajustamos este punto a la línea guía y vamos a hacer otro por aquí. Y este también lo ajustamos a la línea guía. Y de momento la capa referencia la desactivamos, ¿vale? Entramos aquí al contenido y esta de aquí es la que está en vertical. Y esta de aquí abajo la que está en horizontal. Bien, pues a esta que está en vertical la seleccionamos y le vamos a añadir un repetidor. Y aquí podemos ver que nos ha hecho 2 copias más. Lo que vamos a hacer aquí con el repetidor, la desplegamos aquí en transformar y aquí donde pone 100, si os acordáis, estas composiciones están separadas unas de otras 800 píxeles. Bueno, para verlo mejor vamos a volver a activar esta opción, que nos deja ver todo el espacio 3D. Vale, decía que si estas composiciones están separadas unas de otras 800 píxeles, pues aquí en el repetidor, fijaros, si le ponemos 800, se van a quedar justo debajo de las composiciones. Y como nos faltan 4 copias más, pues aquí donde pone copias, le ponemos otra, 2, 3 y 4. Y ya tenemos aquí creada la línea de tiempo. Bueno, ahora esta capa la tenemos que bajar un poquito hacia abajo. Vamos a activar la capa de referencia y con mayúscula presionada y las flechas del teclado la vamos a posicionar por ahí. Genial. Y ahora ya, estando en este punto, con clic derecho ya podemos crear otro objeto nulo. Lo hacemos 3D y lo tenemos por aquí arriba. Lo movemos hacia abajo en el eje Y. Si activamos la casilla de ajuste, se nos va a pegar justo en el centro de la composición. Ahí está. Ahora tecla P, desplegamos la posición y aquí en el segundo 4:10, por ahí, marcamos un keyframe y nos vamos ahora hasta el segundo 9. Y ahora tenemos que ir en busca de esta composición. Bueno, antes de animar el nulo, tenemos que vincular este al nuevo. Ahora sí, ya podemos ir en busca de esta composición. Y como sabemos cuál es el valor exacto, que es 5760, pues le vamos a poner aquí 5760. Y se nos va a quedar justo en el centro de la composición.
Y ahora, como podéis ver, el fondo aquí se acaba. Pues lo que tenemos que hacer es ampliarle aquí la expansión hacia la derecha, hasta que cubramos todo el espacio. ¿Vale? Ahí está. Fácil. Estos dos keyframes los suavizamos con F9 y le vamos a dar aquí una influencia de 80 más o menos, 75, 80, por ahí. Y este también 75, 80. Y ahora vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Bueno, de momento estoy viendo que la línea de tiempo la tenemos que poner por aquí, para que no se vea aquí al principio. Esto se ve genial. Venga, seguimos. Lo que vamos a hacer va a ser crear ahora las fechas. Con la herramienta texto, aquí vamos a poner 2015. Le centramos el punto de ancla, lo alineamos a la mesa de trabajo y lo hacemos 3D. Y ahora este texto, aquí en el eje Y, lo vamos a poner. Voy a desactivar esta casilla, la de ajuste. Vamos a poner el texto por aquí, más o menos de este tamaño. ¿Vale? Y ya que estamos con él, le vamos a poner otro efecto de Animation Composer. Que se encuentra aquí en animar caracteres, posición y rotación, y aquí elegimos Bottom. Le damos a In. Y ya tenemos la animación del texto. Y este texto va a aparecer justo cuando empieza a subir la cámara, por aquí. Vale, ahí está, genial. Y ahora tenemos que poner una fecha en cada barra de estas verticales, hasta que llegamos a la última. Vale, vamos a activar de nuevo esta opción para verlo mejor. Con control D duplicamos esta capa y aquí vamos a poner 2016. Desplegamos la posición y aquí le ponemos más 800. Ahí la tenemos. Bueno, pero a esta vamos a hacer una cosa. Entramos aquí dentro a los efectos, seleccionamos esta capa de efectos y se los eliminamos. Vale. Con control D la volvemos a duplicar, tecla P y aquí le ponemos más 800. Y vamos a escribir 2017. Control D. Aquí le ponemos más 800. 2018. Otra vez, control D. Más 800. ...2019... Otra copia... Más 800 píxeles... Y le ponemos 2020... Y una copia más... Control D... Y aquí le ponemos... más 800 y se nos queda justo debajo de esta composición y aquí vamos a escribir 2021. ¿Vale? Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora nos ponemos aquí en el segundo 8
Y a ver, los textos, les vamos a cambiar también el color. Les vamos a poner un fucsia. Ahora con clic derecho vamos a crear otro objeto nulo. Lo ponemos por aquí encima de estos, lo convertimos a 3D y fijaros aquí donde lo tenemos. Pero como sabemos cuál es la posición, le vamos a poner aquí 5760. ¿Vale? Y este nulo lo vamos a bajar en el eje Y por aquí. Y ahora ya si queremos podemos activar de nuevo la casilla de ajuste para que el nulo se nos quede pegado a esta composición. Fijaros, lo bajamos por ahí y ahí se queda pegado. Vale, pues el nulo 3 lo vamos a vincular a este nuevo. Nos ponemos en el segundo 8. A ver, ¿dónde tenemos los keyframes? Vale, nos ponemos en el segundo 8. Marcamos un keyframe en el nuevo, en la posición. Y ahora en el 920, más o menos por ahí, pues ahora tenemos que encajar esta composición a la mesa de trabajo. Y eso lo vamos a hacer muy fácil. Escalamos. Si desactivamos el fondo, de momento lo vamos a ver mejor. Y ahora aquí con las flechas del teclado pues vamos haciendo zoom hasta que nos encaje la composición en la mesa de trabajo. Vale, por ahí perfecto. Y también lo tenemos que mover en el eje Y. Vale. Le vamos a poner justos 937. Para que no haya decimales. Y ahí está, perfecto. Seleccionamos estos dos keyframes, los suavizamos con F9 y le damos una influencia entre 60 y 65, por ahí. Y este también por ahí. Aquí presionamos la tecla N y vamos a hacer una vista previa de todo a ver qué tal se ve. Vamos a activar de nuevo el fondo. Ahora, para que en cada composición se vea una foto diferente, pues tenemos que duplicarlas aquí en el panel de proyecto. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hacemos 5 copias más. 5. Y esta que tenemos seleccionada la reemplazamos por la 2. Esta de aquí por la copia 3. La 4, acordaros de tener la tecla Alt presionada. Esta. Y ahora la composición 6. ¿Vale? Ahora ya podemos entrar a todas estas composiciones y cambiar las fotos. Vale, pues ya tenemos reemplazadas todas las composiciones. Volvemos a activar la vista normal. Y ahora con la cámara ya animada y las composiciones reemplazadas, vamos a poner algunos efectos. Y vamos a empezar por el logo de Discord. Lo duplicamos con Control D, vamos a entrar a esta copia y aquí en Contents, este primer grupo, a ver, vamos a quedarnos solo con esta capa. Este primer grupo lo eliminamos y aquí el relleno se lo ponemos en negro, ¿vale?
Y a esta capa le vamos a poner un efecto que se llama Radial Fast Blur, que en español se llama igual. Se lo ponemos por ahí. Y le vamos a aumentar aquí esta cantidad a 80. Y con esta bolita que se ve aquí, podemos ir cambiándole la dirección de la sombra. Se la vamos a poner, pues, por ahí. Vamos a aumentarle un poco. Por ahí puede valer. Vale, ahí se ve genial. Podemos hacer también una cosa. Con clic derecho, venimos aquí a estilos de capa y le ponemos una sombra paralela, para darle un poquito más de oscuridad. Perfecto. Y ahora, los billetes los tenemos que poner entre medias del logo y de la sombra. Ahí está. Y también vamos a duplicar esta composición. Control D, activamos este icono para quedarnos solo con esta composición y le vamos a poner un efecto que se llama Fill, en español relleno. Y le ponemos un color negro. ¿Vale? Le vamos a poner también el efecto Radial Fast Blur. Y esta bolita de aquí se la ponemos pues más o menos por aquí. Y le aumentamos también la cantidad. Se la ponemos pues por ahí en 90. 90 está bien. A ver. Vale, 90 está perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el texto de Discord. Lo seleccionamos, que es este de aquí. Con control D lo duplicamos. Y a esta copia le ponemos el efecto de Fill, relleno. Y el de Radial Fast Blur. Radial Fast Blur, que lo tenemos aquí. El color se lo ponemos en negro. ¿Vale? Y ahora esta bolita que nos indica la dirección de la sombra, pues se la vamos a poner por aquí, por ejemplo. Y le aumentamos un poco la cantidad. Se la ponemos en 85, por ahí puede valer. Y con clic derecho venimos a estilo de capa y le ponemos también una sombra paralela, para darle un poquito más de oscuridad. Perfecto. Ahí lo tenemos. También le podríamos poner la sombra a este texto, a este, pero creo que va a quedar demasiado oscuro. Así que se la vamos a poner ahora a este de aquí. Con control D lo duplicamos y a esta copia que hemos hecho, este texto lo ponemos de color negro y le ponemos también el efecto de Radial Fast Blur. ¿Vale? Vamos a quedarnos solo con esta composición, o sea, con esta capa. Y esta bola la vamos a poner por aquí arriba, para que proyecte las sombras hacia abajo. Le aumentamos también la cantidad, no mucho, por ahí, sin pasarnos. 85. Y aquí ocurre una cosa, que cuando se mueve la cámara, la sombra va cambiando de posición. Y hace unos efectos raros. Bueno, lo podéis dejar así, fijaros. O también podemos escribir una expresión aquí donde pone Center. Con la tecla Alt presionada vamos a escribir toComp y entre el paréntesis vamos a escribir Value. ¿Vale? Y ahora esta bolita que fijaros no se ha ido, pues con cuidado la vamos a ir poniendo por aquí arriba. Ahí está. Ahora, aunque se mueve la cámara, la sombra siempre lleva la misma dirección. Que a mí realmente me gusta más así, pero lo podéis dejar de la otra forma también. Y con clic derecho le vamos a poner también una sombra paralela, para darle un poquito más de oscuridad. Vale, genial. Ahí está. Aquí a la cadena que une los ordenadores, con clic derecho le vamos a poner una sombra paralela. Ya está, con ese efecto es suficiente.
Los ordenadores igual. Este de aquí, bueno, primero con control D lo duplicamos. Y primero le ponemos el efecto de relleno de color negro. Y ahora le ponemos el Radial Fast Blur. Radial Fast Blur. ¿Vale? Y le vamos a poner la dirección de la sombra hacia adentro. Y aquí le aumentamos la cantidad, por ejemplo, a 90. A ver. Un poco menos, 85. Vale, ahí me gusta. Y estos dos efectos, con control C los copiamos. Y este ordenador de aquí, control D lo duplicamos. Y a la copia que tenemos aquí abajo, con control V le pegamos los efectos. Y estas sombras las vamos a poner que se proyecten hacia adentro. Perfecto. Esto está quedando genial. También le podríamos poner el efecto de las sombras a las fechas, pero creo que va a ser demasiado. Aquí a la línea de tiempo sí que se la vamos a poner. Con control D la duplicamos, la copia la pintamos de color negro y de nuevo le ponemos el efecto Radial Fast Blur. Nos vamos a quedar solo con esta capa. Y se la vamos a poner que las proyecte hacia la izquierda. Le aumentamos también la cantidad un poco, a 80, quizás, ¿vale? Y para que no nos ocurra lo mismo de antes, para que las sombras no hagan movimientos raros, pues aquí en donde pone centro, con Alt presionado más clic, vamos a escribir toComp y dentro Value. Ahí está. Ahora tenemos que buscar la bola, que no sabemos dónde está, vale. Y con cuidado la vamos a poner por esta parte. Vale, genial. Y yo creo que sombras no le vamos a poner a nadie más. Bueno, sí, a los placeholder los seleccionamos, clic derecho, estilo de capa y le ponemos una sombra paralela. Y listo, ya no le tocamos nada más. Y esta sombra, este estilo de capa, con control C lo copiamos y se lo pegamos a todos los demás. Control V. ¿Vale? Es poquito lo que se nota, pero suficiente. Otro efecto que podemos poner es a los textos que están en blanco, les podemos poner un resplandor. Se lo ponemos por ahí y le aumentamos el radio 50, 60 por ahí. Y la intensidad se la vamos a poner en 0,5 más o menos. Y este efecto, control C, y se lo vamos a pegar también a este texto. A ver dónde está. A este de aquí, control V, y se lo pegamos. Y este que pone de uso libre, igual. Lo seleccionamos, lo tenemos aquí, control V, y le pegamos también el glow. Y esta capa la vamos a poner en modo añadir, para que brille un poquito más. Y estas de aquí igual, las seleccionamos las dos, que las tenemos por aquí abajo, y las ponemos en modo añadir. Y vamos a hacer lo mismo con las fechas y con la línea de tiempo, que las tenemos por aquí. Control V, le pegamos el resplandor y la ponemos en modo añadir. Y ahora todas las fechas igual. Control V, les pegamos el resplandor y las ponemos en modo añadir. Vale, genial. Vamos a hacer una vista previa de esto, a ver qué tal se ve. Bueno, pues esto se ve de maravilla. Lo siguiente que vamos a hacer
es activarle el desenfoque de movimiento. Si nos aparece, con la tecla F4 lo desplegamos. Le vamos a activar el desenfoque de movimiento a todas las capas, menos a los nulos y a la cámara. A todas estas, a estas también y a todas estas. Bueno, esta que nos ha servido de referencia ya la podemos eliminar. Y aquí con la coma invertida, fijaros, podéis cambiar la pantalla completa. Si seleccionáis aquí la línea de tiempo, con la coma invertida, igual que si seleccionamos aquí, coma invertida, pantalla completa. Bueno, y en cualquier panel, con coma invertida, vale. Nos venimos ahora al proyecto y vamos a seleccionar la composición principal y la vamos a arrastrar hasta el icono de nueva composición. Y a esta le vamos a cambiar el nombre. Esta se va a llamar Principal Efectos. Con clic derecho vamos a poner primero una capa de ajuste. Y venimos aquí a Efectos, Distorsionar, y le vamos a poner este que se llama Bulge, que en español es abombar. ¿Vale? Y aquí le vamos a aumentar este valor, le vamos a poner 1200. Y este se lo vamos a poner en 1100. Por ahí. Y la intensidad se la vamos a poner alrededor de 0,2. Por ahí. Y tenemos aquí el efecto que veíamos en la animación de Moon. Como si fuese el efecto de ojo de pez. ¿Vale? Venga, seguimos. Con clic derecho vamos a crear un sólido negro. Y este va a ser para crear una viñeta. Aquí con la herramienta elipse hacemos doble clic y la ponemos en modo restar. Y el calado se lo ponemos en 300. ¿Vale? Le vamos a bajar la opacidad a 50, por ahí. Y de nuevo con clic derecho vamos a poner otra capa de ajuste. Y a esta venimos aquí a efecto, vídeo inmersivo, que en el After Effects en español está por aquí abajo. Vídeo inmersivo, aberración cromática de VR. ¿Vale? Y aquí vamos a cambiar a estereoscópico. Y la aberración azul se la vamos a poner en 0. Para únicamente ver la roja. Pero aquí le vamos a poner -4. Por ahí. ¿Vale? Y tenemos este efecto tan chulo. Venga, seguimos. Vamos a crear otra capa de ajuste. Y a esta le vamos a poner Fast Box Blur, que en español es desenfoque de cuadro rápido. Se lo ponemos por ahí y le vamos a poner aquí un valor de 4, por ejemplo. Y le vamos a hacer también una máscara haciendo doble clic en la herramienta elipse. La ponemos en modo restar y el calado se lo ponemos en 300. ¿Vale? Otra vez con clic derecho vamos a crear un sólido. Y este va a ser el grano. El color le ponemos un intermedio entre el blanco y el negro. Si ponemos aquí 50%, se queda justo a la mitad. Damos a OK. Y este sólido lo vamos a precomponer. Y dejamos todos los atributos en la nueva composición. Le damos a OK. Y aquí le vamos a poner el efecto de añadir granulado. Se lo ponemos por ahí. Cambiamos a Final Output. Y aquí podemos elegir cualquiera de estos presets. Yo le voy a poner este de aquí que se llama Kodak Vision. Y el tamaño se lo voy a bajar a 0,4. Por ahí. El color se lo pongo monocromo. Y la animación en 0. Y ahora esta composición la vamos a poner en modo superponer. Y nos crea aquí un efecto como de ruido, que la verdad que queda bastante chulo. Y para que las sombras y degradados no tengan estas líneas tan duras y marcadas, con la tecla Alt presionada, vamos a hacer aquí clic donde pone 8 bits por canal
y lo vamos a cambiar a 16. Si hacéis el tutorial, vais a ver que se ve muchísimo mejor. Vamos a hacer una vista previa, a ver qué nos faltaría por hacer. ¿Cómo genera Discord el dinero? Es una aplicación de comunicación de uso gratuito y en solo 6 años pasó de la nada a valer más de 7 millones de dólares. Y bueno, después de un buen rato, ya tenemos nuestra animación terminada y funcionando perfectamente. Además con un resultado muy profesional. Sé que ha sido un tutorial muy largo, pero la secuencia que hemos hecho lo requiere. De todas formas, si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.